Termino mi intervención en este curso del profesor Nelson Ravel comentándoles un poco acerca del entendimiento del Antiguo Testamento como palabra de Dios y como documento de las Sagradas Escrituras. En los prefacios de la Biblia, unos documentos muy importantes acerca de la interpretación de las Escrituras, Lutero dice lo siguiente: el sustento y la prueba del Nuevo Testamento no se puede descartar, y por lo tanto el Antiguo Testamento debe ser estimado grandemente. Es decir, el Antiguo Testamento provee el sustento y la prueba para poder interpretar a Cristo como el Mesías, a Cristo como la palabra de Dios, a Cristo como Dios mismo encarnado para vida y salvación. Sin el Antiguo Testamento, Jesús es un fantasma. Y por lo tanto, no podemos descartar ni debemos eliminar al Antiguo Testamento, sino que lo leemos desde la perspectiva confesional luterana, de una manera crítica, de una manera integral, con el mensaje de salvación. Y luego dice un pasaje bastante largo, estoy traduciendo del inglés, así que me perdonan si me tardo un poco. Dice: conocemos entonces que el Antiguo Testamento es un libro de leyes que nos enseña lo que los seres humanos debemos hacer o no hacer, y en adición nos provee ejemplos, historias de cómo esas leyes se mantuvieron o se rompieron. Tanto como el Nuevo Testamento es un libro de gracia y nos enseña cómo podemos llegar a cumplir plenamente la ley. También en el Nuevo Testamento encontramos enseñanzas acerca de la gracia, y además de estas enseñanzas acerca de la gracia encontramos otras enseñanzas acerca de leyes y mandamientos para el control de la carne, para ver cómo la condición humana se puede controlar de tal manera que no convirtamos nuestras familias, nuestras vidas y nuestra sociedad en un desorden absoluto. Pero por la vida del Espíritu que nos es perfectado y por la gracia también nos podemos acercar a esa manera de vivir. De la misma manera, el Antiguo Testamento, además de contener leyes, contiene promesas y palabras de gracia, mediante las cuales los padres santos y los profetas de la ley permanecieron en fidelidad como nosotros, desde la perspectiva cristiana, en la fidelidad a Jesucristo. Y esta cita que les he traducido casi simultáneamente del inglés, lo que nos dice es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hay leyes y hay promesas, hay ley y hay evangelio. Ley en este caso no significan los libros del Antiguo Testamento, y evangelio no significan los libros del Nuevo. Ley significa una manera en que trabaja la palabra de Dios, en que trabaja Cristo en nuestra relación personal con Él, en que trabaja la presencia real en la proclamación, en la predicación cristiana. De la misma manera que evangelio no significan los libros del Nuevo Testamento, sino que significan la segunda o la manera estereofónica, la manera en que en conjunto con la ley trabaja la palabra de Dios, en este caso en la lectura de las Escrituras y su interpretación para darnos vida. La ley es en este caso un concepto teológico, es decir, es la manera en que la palabra describe el pecado en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en la iglesia y en la sociedad. Y el evangelio es la manera en que el Dios uno y trino encarnado en Jesucristo atiende cada situación de pecado para una promesa de salvación, de vida eterna y de su reino. Ahora bien, ¿cómo interpretamos las Escrituras utilizando estos criterios? Los interpretamos dándonos cuenta de que la ley y el evangelio se van a convertir en unos criterios para determinar dónde está Cristo y para qué está Cristo en ese texto particular. Lo que es mensaje es dónde está Cristo y para qué está Cristo en ese lugar. No es el detalle de cada palabra, de cada punto y coma, de cada detalle de la letra del libro,
sino cómo la palabra como ley evangelio nos ayuda a entender una relación salvífica con nosotros y Dios, o de entre Dios y nosotros, y con nuestro prójimo. Así que el profesor Ravel, me imagino que dedicará algún tiempo de su clase para ver cómo específicamente en cada texto, en cada libro, leemos críticamente, no devocionalmente. Críticamente significa cómo podemos estudiar la situación histórica, la situación cultural, la situación de vida, la situación política de cada texto y discernir cómo la ley desnuda las estructuras de poder, nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra avaricia, en esa situación histórica particular y cómo esa ley nos lleva a postrarnos delante de Jesucristo para que recibamos una promesa de vida en ese mismo texto, mediante la manera en que Dios resuelve las situaciones humanas, resuelve las situaciones de la historia, resuelve las situaciones cósmicas a favor de la gracia. Yo espero que estos minutos que hemos pasado juntos sean de provecho, espero que el curso les sea de bien. Estamos a la orden acá en Puerto Rico y espero que Dios les bendiga a todos y a todas. Muchas gracias por su atención.